Bienvenidos a este podcast. Estoy con mi madre presente y quiero contar en este resumido tiempo el cómo en nuestros dos podcasts anteriores pudimos hablar de nuestra historia, la de ella como Saetos de Fuego, la mía y la de Rosita Viles, y en cómo muestran caminos de reparación y cómo la no violencia puede orientar lo que como ciudadanos hacemos parte. Voy a citar ideas claves de autores que pues, nos ayudaron a pensar en esto: Mario López con la no violencia, en Johan Galtung con el análisis de la violencia y Johan Paul Lederach, construcción sostenible de paz. Entonces, pues podemos iniciar. ¿Qué es la no violencia? La no violencia, como la define Mario López, no es pasividad, es actuar con coherencia moral, es usar medios que respeten la dignidad humana para alcanzar justicia. Diálogo, organización, acompañamiento jurídico y creación de estos espacios de cuidado, que no se trata en no pelear, se trata de pelear distinto. Entonces, quiero que me digas en cómo sentiste que Saetas de Fuego encarna esto, en cómo poner dignidad por delante al ayudar a las familias. Bueno, cuando creamos la Fundación Saetas, la principal cabeza y que me enseñó a conocer mis derechos como población víctima del conflicto se llama Rosalba Castillo, la abogada donde ella trabaja con nosotros hasta el momento porque ella nos capacitó, nos ayudó a organizar muchas mujeres. Nosotros somos 400 y pico de mujeres donde hemos conocido, nos hemos capacitado para que así nuestros hijos tengan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, porque en otros tiempos, cuando nosotros fuimos víctimas, no teníamos esos derechos, no lo conocíamos tampoco. Cuando empezamos a desmenuzar la ley 1448 del 2011, entendimos a qué teníamos derecho, a qué podíamos acceder y por qué medios podíamos hacerlo. En ese entonces capacitamos mujeres, les conseguíamos con entidades privadas materiales para que ellas puedan hacer actividades, manualidades, artesanías y puedan sobrevivir, que no tengan que salir a una calle a pedir plata, que le regalen, sino que ellas mismas con sus manos tejían su bienestar y fuimos a muchas entidades, a la alcaldía, a hablar por la educación de nuestros hijos, para que ellos, sin necesidad de tener una carta que los identifique como población víctima ni tener un certificado, sino que ellos directamente con su documento puedan meterse a una institución y decir, usted tiene esos derechos, usted es población víctima bajo este RUT y puedan acceder sin necesidad de llevar un documento que lo muestre. ¿Para qué? Para que así evitemos las amenazas. Nosotros como población víctima, por ser víctima del conflicto armado, tenemos muchas amenazas del Estado, de la población, de muchas partes. Entonces, todo a veces es visible e invisible. Por ese motivo, hoy en día nosotros construimos la paz, aportamos a la paz capacitándonos, enseñando a nuestros hijos a conocer los derechos que tenemos como población víctima, como población indígena, como población campesina, como población afrodescendiente, palanqueras y raciales. En ese caminares, hoy en día estamos haciendo parte de aportar para la paz. ¿Por qué reparan las pequeñas acciones? Las acciones de Saetas de Fuegos útiles, tutelas, acompañamiento, son reparación práctica. No lo ven como caridad, sino como restituir derechos y recuperar redes. La Comisión de la Verdad documenta que estas iniciativas locales pues, son fundamentales para rehacer la vida después del conflicto. ¿Cuál fue una acción que recuerdas y que fue cambio en nuestra vida y de la de nuestra familia?
Algo que marca en nuestra vida para cambiar o mejorar la calidad de vida que teníamos. Algo que cambió nuestras vidas y notamos el cambio de mejoramiento de calidad de vida es cuando el Estado, de haber peleado nuestros derechos y haber conocido nuestros derechos, eh, nos metió en el proyecto de vivienda. Cuando nos metió en el proyecto de vivienda, nosotros recibimos nuestra casa, claro, no como nosotros la queríamos o a lo que teníamos derecho, pero al menos teníamos un lugar donde teníamos una estabilidad. Eh, Galton nos recuerda y nos ayuda a entender cómo la violencia puede tener pues, muchas formas, ya sea visible e invisible, y por qué la reparación debe ir más allá pues, de lo inmediato. Al igual que pues Leras nos recuerda que la paz sostenible se construye en niveles múltiples, no solo con líderes, sino con comunidades, lo que valida el trabajo local como saetas de fuego. Entonces, ¿crees que el trabajo en comunidad tiene más fuerza que la acción sola del Estado? A ver, la ventaja que nosotros tenemos en poder ayudarnos nosotros es que nosotros como comunidad, cuando logramos unirnos, tenemos más fuerza que el Estado, pero sin desconocer que el Estado es parte fundamental en ese mejoramiento. No podemos trabajar solos, debemos trabajar de la mano. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, también nosotros como comunidad tenemos la ventaja cuando las entidades mira que nosotros somos unidos, al menos escuchan. Nosotros cuando vimos que nuestros hijos estaban siendo afectados por la institución educativa aquí en el Valle del Cauca, ¿qué hicimos? Nos reunimos varias mujeres, madres, cabezas de hogar, pero a la vez víctimas, y nos presentamos en la alcaldía, en la unidad de víctimas, a reclamar un derecho que teníamos, porque no podíamos permitir que nuestros hijos siguieran siendo atropellados por la misma institución, porque si algo tenemos derecho es la educación, la salud. En ese tiempo, en ese momento estábamos siendo afectados, muy afectados psicológicamente por la misma institución. Entonces nosotros nos unimos 30 mujeres del Valle, del Cauca, de varios municipios y fuimos a hacer presión. Al hacer presión nos demoramos como ponga de las 8 de la mañana 9 que llegamos hasta las 5 de la tarde que salimos, porque nos tomamos la alcaldía, para poder lograr que la alcaldía hablara con Bogotá, hablara con la unidad de víctimas y dejaran la educación libre para la población víctima del conflicto. Eso es un logro que lo hicimos nosotros como mujeres. Bueno, ya teniendo, digamos, un poco más refrescados esos temas, me gustaría contarte esta información. En 2016 el gobierno firmó pues un acuerdo con las FARC para terminar el conflicto. Ese acuerdo fue llevado a referendo el 2 de octubre del 2016 y fue rechazado por un margen estrecho. Ya después pues se renegoció y se firmó una versión revisada, firmada el 24 de noviembre del 2016, que ratificaba por el Congreso y así se puso en marcha el proceso de implementación. Pero pues esto nos deja en evidencia que pues que hubo un no en cuanto a ese pues referendo que se dio para que nuestra población, nosotros comunidad colombiana, hiciera parte. ¿Qué crees que haya motivado que no se haya votado por el sí, por esa paz, por lograr esa paz? Personalmente pienso que es falta de información, falta de conocimiento, porque muchas personas no leemos, no miramos noticias, porque cuando nosotros miramos noticias hay mucha violencia amarillista, entonces mucha gente evita prender un televisor, entonces hay mucha desinformación a la comunidad y a veces votamos los que conocemos, los que creemos que está bien, o los que aportamos porque esta Colombia cambie, porque haya paz en realidad en Colombia, pero mucha gente tiene el desconocimiento. O sea, la ignorancia no es que por ser bruto uno, no, la ignorancia es por desconocimiento y mucha gente tiene
total desconocimiento de lo que debe o no debe hacer. Muchas veces nosotros estamos dentro de un territorio y no nos damos cuenta en realidad los problemas que hay en la comunidad y por qué debemos nosotros votar, que es un deber votar y salir y participar de las elecciones. Por eso, por parte de desconocimiento, nosotros evitamos, o sea, no podemos votar o no, hay veces hay violencia en el territorio y tampoco podemos salir, entonces todos esos votos que pasa se pierden. Entonces, en realidad, el país no sabe si cuenta con nosotros o no cuenta. Los pocos que conocemos salimos y votamos porque es un deber de, como persona, como humano, participar de las elecciones. Pero vuelvo y repito, muchas veces la desinformación es total en los territorios y como nosotros a veces hay territorios que están tranquilos por un tiempo, entonces nosotros como campesinos pensamos que está bien y o sea, no es importante votar. Y como la gente de la ciudad, de las ciudades, tiene mucha desinformación. ¿Por qué? Porque mucha gente se dedica al trabajo, no lee noticias, no escucha nada y no se dan cuenta que dentro de los territorios, en las comunidades, en los campos, hay mucha violencia. Hay violaciones, hay reclutamiento a niños, hay reclutamiento a mujeres, a líderes. Entonces, como no saben que realmente está pasando violencia tanto del Estado como de las FARC, entonces la gente no ve necesario votar porque ellos están bien. Entonces, digamos, hagamos un planteamiento. Si el día de mañana hubiera una votación por una paz como la hubo en 2016, ¿qué harías hoy para dar a conocer este proceso? Ayudar a tu red o a entender a las personas que de pronto no dimensionan la importancia que es votar por un sí. ¿Y qué les dirías a esas personas que en verdad votan por el no en que lo hagan? Digamos, hoy en día, pues ya en ciudades principales, ya en Cali, hemos tenido ya algunos atentados de explosiones, motobombas, que estos en verdad no dimensionan la gran discordia o la gran prevalecencia de violencia tan marcada y directa en los territorios. Bueno, en primer lugar, ¿yo qué haría para que las personas tengan conocimiento de qué tan importante es votar, participar de las elecciones? Primero, pues como nosotros hoy en día ya tenemos el WhatsApp, las redes, todas las redes sociales, pasaría, o sea, informaría por esos medios sociales a la comunidad, a los amigos, a los vecinos, para que conozcan por qué es importante participar. Y a las personas que votan por el no o dicen yo no voy a participar, no me interesa, la política es corrupta, porque mucha gente dice eso. Entonces, ¿yo qué haría? Les diría, es importante aportar para que en realidad el proceso de paz se haga realidad. Si no pasa eso, si nosotros evadimos un deber que tenemos, un derecho que tenemos, ejercemos esos derechos, no, en Colombia nunca va a haber paz. Entonces nosotros lo que estamos como líderes y como mamás, como mujer víctimas, como población víctima, queremos que en realidad la paz se haga. Entonces, al conocer en realidad las personas, los amigos, por las redes sociales, esa verdad, yo creo que en realidad saldrían, mejor dicho, harían cola para salir a votar y participar y poder decir que sí. Entonces, ahí entra la parte donde dice que nosotros debemos poner en práctica los TOAR. ¿Qué significan los TOAR? Los trabajos que hacen los comparecientes en la comunidad, en los territorios, para dar reparación a la población. O sea, los daños que ellos hicieron los reparen haciendo trabajos con la comunidad. No necesariamente tiene que ser un compareciente que haya sido de la comunidad, lo haga en la misma comunidad, sino que puede ser que lo haga en otro territorio, pero que en realidad se haga efectivo. En eso estamos nosotros ahora con la JET, tratando que los TOAR se hagan realidad. Entonces estamos ahorita creando un proyecto para eso, para que los TOAR sean efectivos
y reales en cada población de afrocolombianos e indígenas y población campesina. Entonces, que eso en realidad el Estado aportara un poco más en que los comparecientes cumplan con lo que han prometido. Bueno, nosotros por eso con Afroamérica 21 es una corporación donde trabaja con toda la población afrocolombiana, palenquera y raizales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la organización? Ella hace parte de los abogados de nosotros como víctimas. Ella pelea por nuestros derechos y está pendiente de la población víctima afrocolombiana e indígenas de Sur del Valle. Ella hace acompañamiento a los consejos comunitarios de Palmira, Pradera, Jamundí, donde vela por el bienestar de la población afro. En ese proyecto estamos trabajando porque los TOAR sean efectivos y que las mujeres de la población afro y población en general de los consejos comunitarios tengan acceso a la educación de nuestros territorios, o sea, lo que nosotros estudiamos, que nosotros como tenemos conocimientos de sabedoras, que eso también se ponga en práctica en los territorios, porque ya se perdieron, la población ya no puede hacer las prácticas ancestrales donde deberían se hacen, ya no se pueden. Entonces, en esos TOAR queremos que se incluyan eso. En eso estamos nosotros con la doctora Rosalba Castillo, haciendo que en realidad logremos este año, porque el tiempo se acaba, de aquí a diciembre, se logre que eso quede de verdad radicado y aprobado por el Estado. Y por último, los invito a la población afrocolombiana, indígena, campesina que están en las universidades del Valle y del Valle del Cauca, que se unan, que nos apoyen, que nos acompañen y sepan y se informen qué significa la JET en Colombia.